Bueno, bueno, ahora sí, muy buenas noches para todos. Mi nombre es Ana Patricia Gómez. Soy una de las instructoras de seguimiento de etapa productiva. En este caso, todas las fichas de desarrollo de software normalmente me las asignan es a mí. Y tengo también otros grupos o otras fichas en seguimiento, como lo son las de desarrollo publicitario. Enseguida dentro de la presentación aprendices van a poder, o sea, el objetivo principal de hoy es poderles dar y brindar generalidades sobre las diferentes alternativas de etapa productiva. Ustedes saben que este es un requisito fundamental y obligatorio que lo deben de cumplir una vez terminen con su etapa lectiva, ¿cierto? Entonces ustedes van a estar en dos momentos. Actualmente se encuentran en qué? En formación académica, en etapa lectiva. Una vez terminen etapa lectiva, ya pasarán a lo que se denomina o se conoce como etapa productiva y esa es la información que les voy a brindar el día de hoy. La dinámica con la cual vamos a trabajar es, primero yo les voy a brindar la información general. La sección de preguntas las vamos a dejar para el final de la conferencia con el fin de darle orden a nuestra charla de hoy, porque si empezamos a hacer intervenciones, esto se nos puede ir extendiendo, se nos puede ir desdibujando nuestra charla y no les alcanzo a entregar la información pues que debo de cumplir hoy con ustedes. Por lo pronto, no se preocupen si de pronto hoy no se presenta de pronto muchas dudas o si se le presentan y no las alcanzo a contestar en el día de hoy, no se preocupen por eso. Como se van a dar cuenta ahora, aparte de esta charla, van a tener otros encuentros durante su etapa lectiva, los cuales de forma paulatina, pues se les va a ir ampliando dicha información. Para que lo tengan presente, no solo me van a poder consultar cuando tengamos estos encuentros. Como pueden ver, yo ya tengo ahí la presentación proyectada. Ahí está mi correo electrónico. De igual forma, cuando les publiqué en los anuncios la invitación, efectivamente, pues en la publicación del anuncio está mi correo. Entonces, todas las dudas que se les vaya presentando en el camino relacionado con etapa productiva, perfectamente me pueden escribir que yo con todo gusto pues estaré muy atenta en poderles orientar. Entonces, repito, no tienen que esperar hasta el próximo encuentro. Si van surgiendo dudas, pues simplemente me las reporto. La sugerencia entonces para hoy, todas las dudas que se vayan presentando, vaya anotándolas, tome notica de sus dudas, que ya saben que al final del espacio se les va a dar pues como la oportunidad para que las planteen. Segundo, les agradezco por favor que permanezcan con los micrófonos inactivos con el fin de que no se genere distracciones y de todas formas pues la desconcentración que puede generar cuando uno escucha por allá un audio activo. Bienvenidos a este espacio. Vamos entonces a entrar ya en materia, como decimos. Les agradezco, como yo ya me voy a pasar a la ventana de la presentación, yo les agradezco que estén por favor atentos a los compañeros que se vayan conectando para que los vayan admitiendo en la sala. Porque como yo ya me paso al modo presentación, entonces yo ya dejo de ver acá quién se está conectando. Listo, les agradezco por favor. Ok, dime, José. Ana, yo me encargo de esa tarea. Dale, Ah, perfecto. Mil listo. gracias por tu apoyo. Ok. Un gusto, dale. Bueno, chicos, entonces ya para que tengan en cuenta este datico, mi correo, ya saben que me van a poder contactar y preguntar todo lo que se les vaya generando en dudas con respecto a etapa productiva. Como les decía ahora, entonces resulta que en nuestro centro estamos conformados por una unidad.
Esa unidad se denomina unidad de etapa productiva o en otras palabras, la UNEP. ¿Cuál es el fin de la unidad de etapa productiva? Pues somos un equipo integrado bajo, digamos, el liderazgo del señor Oscar Javier Rincón y de un grupo de instructores de diferentes áreas de formación. Ustedes saben que en el SENA, pues impartimos formación titulada presencial y formación titulada virtual, que es en la que ustedes están. Para ambas formaciones tenemos instructores de seguimiento, ¿sí? En nuestro caso, para virtualidad, contamos con un grupo de 5 instructores a los cuales a medida que se llegan las nuevas ofertas, le van asignando o nos van asignando las fichas que nos corresponden. Entonces, ustedes desde que empiezan la formación, efectivamente se les asigna un instructor de seguimiento. Esta charla la estamos dando un poquito, pues, corrida, porque pues cuando ustedes ingresaron fue ya época en que estábamos finalizando nuestros contratos. Nosotros, la mayoría de instructores de seguimiento de etapa productiva, estamos por prestación de servicios y pues también ya están informados pues que este año empezó nuestra contratación un poco tardía, ¿cierto? Entonces, este espacio por eso no se los habíamos podido brindar, que es la inducción 1. Inducción, momento 1 de etapa productiva. Ustedes saben que el centro de comercio está ubicado en la regional Antioquia, por ende tenemos una oficina de etapa productiva, la cual está en el piso quinto, en la oficina 509 del centro de comercio. Nosotros tenemos allá una oficina, normalmente está el señor Oscar Javier Rincón, ¿sí? Quien es el líder de etapa productiva. Ya vamos a hablar un poco de ese rol que él tiene. Aparte de ser el líder de etapa productiva, él es quien lidera la parte de contratos de aprendizaje de nuestro centro. Entonces, él es el encargado de manejar todo el relacionamiento corporativo con las empresas. Enseguida ustedes van a escuchar, o quizás ya muchos de ustedes saben qué es el contrato de aprendizaje, ¿cierto? Pues ahorita precisamente eso es dentro de la información que vamos a tener en el día de hoy y que vamos a dar a conocer. Entonces, el señor Oscar Rincón también lidera esa parte de los contratos, maneja como todo ese relacionamiento con las empresas. Ustedes saben que en el medio, pues hay empresas o han escuchado quizás mucho el término de patrocinios, ¿cierto? Hoy vamos a aclarar muchísimo como esa parte. ¿Quiénes de ustedes quizás está interesado en optar por un contrato de aprendizaje? ¿Eso a qué equivale? Eso le va a servir a usted una vez termine su etapa lectiva, pues le va a servir posteriormente para que pueda iniciar su etapa productiva, entre una de las alternativas que tenemos. Como se van a dar cuenta, tenemos o el SENA dispone para sus aprendices de varias alternativas de prácticas. ¿Cuál deben de elegir? Ustedes son autónomos en eso. Ustedes son quienes eligen de acuerdo como a su situación y a sus condiciones, cuál alternativa es la que mejor se acopla a ello. Entonces, nuestro equipo está liderado bajo el líder de contrato de aprendizaje, que es el señor Oscar Rincón. Tenemos también el señor Henry Ospina, que es el tecnólogo de contratos de aprendizaje. Él le apoya, digamos, ciertas labores a Oscar Rincón. Y el señor Henry, adicional, es el encargado de orientar las charlas sobre el manejo del sistema de gestión virtual de aprendices. ¿Y ese sistema cuál es? Ustedes, mediante que vayan estando en formación, se van a ir dando cuenta que en el SENA como tal, en el centro, tenemos un manejo de diferentes aplicativos, ¿cierto? O plataformas. Ya sí o sí tuvieron el manejo o están en frecuencia con la utilización de Sofía Plus. Tenemos la plataforma académica Sayuna,
tenemos este aplicativo que es donde se registran o se deben de registrar los aprendices que quieren optar por un contrato de aprendizaje, ¿sí? Esta es la plataforma donde los empresarios consultan, convocan a procesos de selección, efectivamente ellos definen como cuáles son esos requerimientos y ahí es donde de pronto les empiezo a recomendar que quienes vayan a optar por contrato de aprendizaje sean bastante cautelosos, validen que una vez ustedes finalicen con su etapa lectiva, la empresa sí tiene cómo ubicarlos en funciones relacionadas con lo que estudiaron para que el SENA le pueda valer esas prácticas. Hemos encontrado, no es lo común, pero hemos encontrado algunas situaciones de empresas que por cumplir con esa cuota, porque el contrato de aprendizaje, en otras palabras, es ese cumplimiento de cuota que las empresas tienen con el SENA y que dependiendo de un número de empleados que tenga, digamos, vinculados a la empresa, podrá tener desde 1 hasta 10, 15, 20 aprendices. Todo depende de esa capacidad estructural que tenga conformada la empresa. Entonces, es muy importante que antes de firmar un contrato de aprendizaje, muchachos, validen esta parte, porque yo ahorita les ilustraré algún ejemplo. Si usted se pone a firmar un contrato de aprendizaje, pero usted sabe que en esa empresa no hay cómo a futuro que le deleguen funciones cuando usted vaya a iniciar su etapa productiva, se le va a ir enredando el mundo y van a ocurrir unas cositas que no le van a favorecer a usted, pero ya enseguida les amplío como detalles. Y como les dije anteriormente, en la UNEP, o sea, en etapa productiva, tenemos un grupo de instructores de diversas áreas de formación o que apoyan el seguimiento de acuerdo a los programas de formación. Ya saben que en nuestra área de virtualidad somos 5 instructores. En este caso, pues hoy nos están acompañando 3 fichas de análisis y desarrollo de software que están bajo la instrucción del señor José Ignacio, ¿cierto? Él es el instructor vocero de estas fichas. La charla del contrato de aprendizaje. Recuerden que aquí hace un momento yo les mencionaba que para poder optar, ¿sí? O poderme postular y tener la oportunidad de poder tener un contrato de aprendizaje, debo de estar registrado en ese aplicativo. Muchos estarán preguntando ya, ve, sí, yo quisiera, estoy interesado en tener un contrato de aprendizaje, pero yo ¿cómo hago? ¿Cómo manejo ese aplicativo? En el día de hoy no vamos a ver el manejo del aplicativo del sistema de gestión virtual de aprendices. Como lo pueden ver, acá yo les estoy colocando el correo electrónico del señor que les mencioné anteriormente, el señor Henry Ospina. Él es quien nos apoya con las charlas sobre el manejo de este aplicativo y de muchas cosas pues, que tienen que ver con el contrato de aprendizaje, ¿cierto? Él les da todas las orientaciones, cómo pueden buscar, digamos, postulaciones. Nosotros tenemos aquí aprendices de muchas partes de Colombia y hasta personas que están en el exterior, ¿cierto? En este caso, el contrato de aprendizaje aplica mucho es a quienes estén aquí en el país, aunque tenemos casos de aprendices que están realizando prácticas y que los aceptan de forma remota, pero esos son casos muy específicos y realmente quien define la modalidad de cómo usted va a realizar sus prácticas es directamente la empresa. Nosotros como SENA no tenemos, digamos, ahí como una autoridad en decirle a la empresa, vea, es que programe este chico o prográmelo bajo modalidad virtual. No, toda esa parte es netamente manejado con la empresa. Eh, yo no sé, José Ignacio, ¿sabes si de pronto a las fichas ya les dieron esta charla? Ana, tengo entendido que no, aún no le han dado esta charla. Perfecto, entonces. Hay dos opciones, o a través de los voceros,
pueden escalarle esta solicitud al señor Henry Ospina. No es que todos van a empezarle a escribir a Henry. Esto puede ser o a través del aprendiz vocero o José, si tú de pronto pues también le puedes escalar, digamos, la solicitud a Henry y mirar, porque pues ya los agendamientos los maneja es él, ¿cierto? Entonces tienen, digamos, como esas dos opciones y sería muy interesante que ustedes les puedan programar esta Es charla. buena, Y sí. yo sé que hay Y dura muchos como de 2 episodios. ustedes, Una miniserie, por favor, creo. inactivemos los micrófonos. El compañero que se va a ver la serie, le recomiendo que se concentre en esta charla. Es una información que le va a servir a usted, que hace parte de su formación académica. Vamos a mirar. Claudia Ocampo, bueno, acabaste de apagar. Diego Alejandro tiene el micrófono activado. Recuerden, por favor, mantener los micrófonos inactivos, ¿sí? Gracias. Continuemos entonces acá. Ahí entonces ya saben como cuáles son esas dos opciones que tienen, o a través del aprendiz vocero o a través de José Ignacio, el instructor vocero, para que puedan solicitar el espacio de esa charla. ¿Qué es la etapa productiva? Pues ya hemos venido hablando un poco de ella, ¿cierto? Es esa etapa posterior, una vez finalicen su etapa lectiva. ¿Cuál es el fin, muchachos, de esa etapa productiva? De que ustedes pongan a prueba esos conocimientos que adquirieron durante la formación lectiva. ¿Cuál es ese objetivo principal? ¿Cierto? Que entonces se vayan perfilando mucho más de acuerdo a esos programas a los que se matriculan cada uno. Entonces es esa proyección de todos esos conocimientos, habilidades, destrezas, actitudes y valores. Porque el SENA pues no solo los forma a ustedes en lo técnico, sino que el SENA también los forma en otras competencias del ser, ¿cierto? Y por eso es que hablamos de la integralidad de la formación, donde no solo los preparamos muy bien desde lo técnico, sino que también pues a ustedes se les prepara en habilidades blandas, que son competencias esenciales en el campo laboral. No solo una empresa requiere a un colaborador muy teso en el hacer, ¿cierto? En lo técnico. Las empresas y las necesidades laborales de hoy en día requieren también seres humanos, seres que manejen esas competencias blandas, que tengan empatía, que sepan trabajar en equipo. Ojo con aquellos que son con mucho respeto voy a utilizar una expresión que decimos mucho acá en mi tierra, muy cuzumbo solos. Pues no, es que yo lo hago solo mejor. Ojo, el mundo de hoy requiere y exige competencias en las cuales nos podamos que desempeñar, podamos interactuar con el otro, ¿sí? Entonces, en el SENA nos preocupamos por eso dentro de la formación, no solo en que salgan muy bien preparados en lo técnico, sino que también desarrollen competencias del ser. Y ahí es donde hablamos de la integralidad de la formación. Los momentos, también ahora ya les había mencionado algo. Recuerden que este no es el único encuentro que van a tener de etapa productiva. Vamos a tener otros encuentros en donde paulatinamente pues iremos ampliando la información. Ya habíamos dicho que en el día de hoy vamos a tener la inducción del momento uno. ¿Cuál es el objetivo de esa inducción? Pues presentar al instructor, en este caso de seguimiento de etapa productiva, que soy yo. Les recuerdo de pronto para los que apenas se han ido conectando, soy Ana Patricia Gómez y soy la instructora de seguimiento asignada a las fichas de ustedes. Y además de ello, hablarles de las diferentes alternativas de etapa productiva. Hoy lo vamos a ver de forma muy general, porque cuando tengamos esta inducción 2, vamos a empezar a ampliar un poco más de detalles de cada alternativa.
¿sí? La idea es que, como les decía, de forma pausada, pues ustedes vayan asimilando, vayan distinguiendo. Quizás muchos al día de hoy todavía no tienen claro cuál alternativa van a realizar, ¿cierto? Porque puede que estén proyectándose en X alternativa, pero en el camino cambien y se presente de pronto otra oportunidad y decidan de pronto hacer otra alternativa. Hoy sí nos toca dejar un ejercicio y es esa información de ese ejercicio la vamos a captar a través del formulario de asistencia. O sea, que aparte me sirve a mí para tomar la asistencia de ustedes y allí en ese formulario va a haber uno de los puntos donde se le pregunta cuál alternativa de etapa productiva va a elegir. Como les digo, puede que usted hoy me diga, yo voy a hacer una pasantía. Por favor, tenemos los micrófonos y son... Sin micrófono. No se la escucha, instructora. Es que cuando se apague, que apaguen los otros, pero no me apaguen mi micrófono, por favor. Bueno, entonces aquí ya queda claro que en este momento 2 van a ¿qué? Vamos a conocer o ustedes van a conocer detalles de una forma más amplia de esas alternativas, ¿cierto? Y aquí de pronto pues pueden aclarar los que todavía a estas alturas de ese momento 2 no sepan cuál alternativa van a elegir, pues muy seguramente ahí ya lo decida. Esta inducción del momento 2 normalmente se programa en la mitad de la formación lectiva, o sea, más o menos cuando lleven 9 meses. Esa será la inducción número 2. Y la inducción número 3 es la última inducción y esta inducción número 3 está enfocada a orientarles las evidencias que ustedes deben de presentar cuando estén realizando sus prácticas. Casi siempre programamos esta inducción del momento 3 faltando 8 días, 15 días antes de que se termine la formación lectiva, ¿sí? Entonces ahí ustedes van a ver las orientaciones detalladas de cuáles son esos formatos que requieren gestionar durante esos 6 meses de práctica. Ustedes saben que la duración de esa etapa productiva es de 6 meses. Y en esos 6 meses, aparte de que deben de cumplir con las funciones en la empresa donde vayan a realizar esas prácticas, ustedes también siguen siendo aprendices ENA y por ende deberán de cumplir una serie de evidencias y de registros en la plataforma Desayuna. Pero eso ya lo veremos de forma más detallada cuando realicemos ese encuentro del momento 3. Les recuerdo que las dudas que se vayan presentando en el camino, pues no tendrán que esperar a que tengamos estos encuentros. Ustedes ya tienen mi correo electrónico y perfectamente me pueden consultar cuando así lo requieran y lo necesiten. Ahora sí, vamos a empezar entonces a ver cada una de las alternativas, vamos a ver unos detalles hoy muy puntuales de esas alternativas. Los necesito con los 5 sentidos bien concentraditos en esta parte, porque recuerden que una vez yo les socialice las alternativas, les pasaré el enlace que les va a servir para registro de asistencia y que además les va a captar el dato de cuál alternativa posiblemente usted va a realizar. Porque es muy importante, muchachos, hoy este primer ejercicio de poder tener ese acercamiento de cuál alternativa ustedes van a elegir. Porque en Sofía Plus toca realizar, o el señor Oscar Javier Rincón, que es el que maneja también como la parte de registros de alternativas en el sistema, él requiere conocer y asociarles una alternativa a los aprendices o a cada uno de ustedes.
Como les digo, posiblemente más adelante cambien de alternativa. La que sí deben de tener mucho cuidado y que es la primera alternativa que vamos a orientar es la de contrato de aprendizaje. Ojo, si usted va a tener un contrato de aprendizaje, firma ese contrato de aprendizaje estando en lectiva, porque eso se puede, ¿sí? No quiere decir que ya por allá, no sé, en 4, 5 meses, 6 meses, no, yo voy a renunciar a este contrato de aprendizaje porque entonces yo me voy a poner a trabajar. Me resulta una oferta de trabajo muy tentativa. Ojo con el manejo que le vayan a dar a este compromiso, muchachos, porque académicamente va, eso lo estipula el mismo reglamento del aprendiz. Quien firme un contrato de aprendizaje, pues la idea es que lo cumpla. Hay unas causales, ya las vamos a ver adelante, enseguida ya las vamos a mirar y van a tener como ese conocimiento de en qué momento puede haber causales de suspensión de un contrato de aprendizaje o también por qué podría finalizarse un contrato de aprendizaje. Entonces, cuando yo les digo que hoy podrán elegir, hasta pueden decidir algunos de ustedes que quieren es un contrato de aprendizaje, no hay problema desde que no firmen. Si usted posteriormente desea cambiar de alternativa, entonces es importante que pues ese contrato no esté firmado porque eso tiene unas implicaciones legales a nivel académico. ¿Qué es el contrato de aprendizaje, muchachos? Como lo pueden observar, es una forma de vinculación especial contemplada dentro del derecho laboral y se define como un contrato formativo, el cual en la empresa cumple. Ustedes cuando estemos en estas charlas, cuando empiecen las prácticas, me van a estar escuchando hablar mucho de esta figura, coformador. En otras palabras, es su jefe inmediato, allá, el que lo va a dirigir, el que lo va a orientar en la empresa, bajo la supervisión de la persona que van a estar cada uno de ustedes. Pero a nivel de normatividad, dentro del contrato de aprendizaje, no hacemos alusión o no es como común que estemos diciendo el jefe inmediato. Normalmente hablamos de la figura coformador, ¿sí? El contrato de aprendizaje está estipulado bajo la Ley 789 del 2002. Y como les acabo de decir, es un contrato formativo. Ojo acá, muchachos, porque hay algunos que se han llegado a confundir y creen que contrato de aprendizaje es lo mismo que un contrato laboral. Son dos tipos de contrato diferentes. En el contrato formativo, usted aquí no tiene asignación de prestaciones sociales, liquidaciones, primas, comisiones. Aquí no existe nada de eso. Eso se da en los tipos de contrato de vínculo laboral, ¿sí? Por eso acá vemos este concepto de manera muy explícita y es que es un contrato formativo, ¿sí? Donde puede darse de pronto la oportunidad que ese contrato de aprendizaje usted lo pueda tener desde etapa lectiva o quizás porque tenemos empresas que convocan, ¿sí? Y hacen procesos de selección para aprendices que están desde etapa lectiva, los patrocinan mientras que están en la formación lectiva y una vez terminan esta etapa, los reciben en las empresas para que ya inicien la etapa productiva. Entonces, tenemos empresas que digamos que cumplen como con todo ese ciclo. Pero también tenemos otras empresas donde solo convocan aprendices que ya estén para iniciar etapa productiva. Ellos pueden hacer eso, las empresas pueden hacer eso, sí. Ellos son autónomos de decidir y de acuerdo a las cuotas que ellos tienen que manejar ante el SENA, ellos ya definen si solamente admiten patrocinios desde que están en etapa lectiva o empiezan a patrocinar un aprendiz cuando ya empiece su etapa productiva.
A mí me gusta mucho cuando yo empiezo a hablarles de las alternativas con casos vivenciales que nos van pasando como a nosotros dentro del seguimiento. Entonces, ya a todos les queda claro que esto no es un contrato laboral, que esto es un contrato formativo. Tuve hace algún tiempo un aprendiz que hizo cuentas alegres con platas. eh, Cuando se dio esta charla, quién sabe él en qué estaba pensando o no asistió a la charla y se le olvidó. El caso es que él empezó un contrato de aprendizaje, él estuvo como en finalizando ya el año en ese entonces haciendo sus prácticas y él muy emocionado me contactó y me dijo, Ana, yo necesito que me ayudes a revisar la liquidación. Y yo le decía, yo, pero la liquidación de qué? No, es que ya, yo ya termino ahorita, no sé, era un 20 de diciembre, algo así, o era finales de diciembre, y ya la empresa me tiene que liquidar por los 6 meses que yo estuve, ¿sí? Entonces, detallitos pequeñitos como estos no, a veces no estamos atentos, se nos olvidan y nos confundimos y ahí es donde está la comparación que yo les hacía ahorita, que muchos terminan confundiéndose y creen que un contrato de aprendizaje es lo mismo que un contrato de vínculo laboral. Palabras más, palabras menos, me tocó aterrizar al aprendiz y le dije, venga, ¿usted en qué momento me escuchó decir a mí o dónde leyó usted que en contrato de aprendizaje a uno lo liquidan? Un contrato de aprendizaje es un contrato formativo, no un contrato laboral. ¿Cómo así? Y entonces no me van a dar primas, o sea, él estaba haciendo, como les digo, cuentas alegres con platicas que nada que ver. Aquí no aplica esto. Aquí lo que sí aplica, chicos, es un apoyo. Déjenme acá, yo miro. No la tengo acá. No. Es el apoyo de sostenimiento. ¿Y qué es el apoyo de sostenimiento? Cuando ustedes están en etapa lectiva, y tienen contrato de aprendizaje, la empresa les da de patrocinio o les paga de apoyo de sostenimiento el 50% de un salario mínimo legal vigente, ¿sí? Y adicional, yo voy a poner este dato acá, tengo que revisar ese datico porque no me quedó aquí en esta presentación. Entonces ya saben que mientras que estén en etapa lectiva, la empresa asume un pago de patrocinio del 50% del salario mínimo legal vigente. ¿Y qué más les brinda? Les brinda la afiliación a la EPS. Eso es lo que un aprendiz, mientras que está en etapa lectiva, tiene derecho. Y cuando ya el aprendiz está en etapa productiva, la empresa asume entre el 75% o el 100%. Ya vamos a hablar por cómo así que el 75 o el 100%, ya les voy a contar. Más la afiliación a la EPS, más la afiliación a la ARL. Esto es lo que realmente, digámoslo así, tiene derecho un aprendiz cuando está con un contrato de aprendizaje, ¿sí? Aquí voy con esta especificación, muchachos. Cada año, en el mes de enero, el DANE le reporta al SENA el índice de desempleo. En esos indicadores que le pasan al SENA, si ese índice de desempleo supera 2 dígitos, efectivamente, porque las empresas van a poder tener o deben de hacer el patrocinio de ese pago de apoyo de sostenimiento del 75%. ¿Cuándo sucede eso?
cuando el aprendiz está en etapa productiva. Este de acá sí es fijo siempre. El 50% siempre es mientras que estén en etapa lectiva. Cuando están en etapa productiva, por ejemplo, lo que hace que ocurrió la pandemia para acá, todos los años el indicador de desempleo o el índice de desempleo sube antes de bajar, al contrario, se ha incrementado más. Entonces, digamos que desde esa época las empresas han venido asumiendo el 75% del salario mínimo legal vigente, pero les cuento que hay excepciones y tenemos algunas, no todas las empresas, que han estado asumiendo el 100%. ¿Por qué unas el 75% y por qué otras el 100%? Ya eso sí es de autonomía de ellas, pero mínimo, mínimo deben de cumplir con ese pago del 75%. Las que asumen el 100% es porque financieramente están muy bien y le dicen a los aprendices, no, te vamos a reconocer el 100% del salario mínimo legal vigente. Vamos a hablar de acá de otra parte muy importante que se da dentro de los contratos de aprendizaje y son las causales de suspensión. Aprendices, cuando ustedes están en etapa productiva, a veces puede surgir algunos imprevistos. Aquí hay 4 causales que son las que realmente están dentro del sistema de gestión virtual de aprendizaje. Y es la causal de incapacidad, ¿sí? Debidamente certificada por la EPS, la de licencia de maternidad, el caso fortuito o fuerza mayor o vacaciones por parte del empleador. Voy con un ejemplo de cada causal. ¿Qué es lo que ocurre realmente cuando en el sistema de gestión virtual de aprendices registran una suspensión? Digámoslo así, el contrato de aprendizaje se congela, queda como en stop. Los días no siguen contando en el aplicativo. Y esas causales de suspensión pues pueden darse por una de estas razones. Voy con la primera. Incapacidad debidamente certificada. Esto ocurre cuando, digamos, usted está en la empresa haciendo las prácticas y se enfermó. Y resulta que por esa enfermedad a usted lo incapacitaron 8 días. Estoy poniendo aquí pues como cualquier ejemplo. ¿Qué va a pasar? La empresa es la responsable de registrar en el aplicativo SGVA que usted está con una suspensión de contrato y el sistema pues tiene los espacios para que ellos diligencien y elijan qué tipo de suspensión le van a registrar al aprendiz y también el motivo. Entonces ya la persona encargada registrará que Jaime Pérez está incapacitado desde el 7 de abril hasta el 22 de abril. Estoy poniendo aquí cualquier ejemplo. Eso equivale a unos días, ¿cierto? Prácticamente son más de, no, yo ya me fui muy lejos, de una incapacidad muy, muy larga. Voy a reducir esa incapacidad. Voy a decir que ese aprendiz se enfermó hoy y la incapacidad fue o va hasta el 14 de abril. ¿Hay cuántos días hay de incapacidad? Hay 8 días calendario, ¿cierto? ¿Qué es lo que va a ocurrir en el sistema? Cuando la empresa registre esa incapacidad, a ese aprendiz se le va a correr 8 días su fecha final de prácticas, ¿sí? ¿Qué fue un mes? ¿Qué va a ocurrir? Pues ya el aprendiz se le va a ocurrir un mes la fecha final de práctica. La empresa lo único que debe registrar es esa fecha inicial y esa fecha de terminación de la incapacidad y el sistema automáticamente calcula o recalcula esa fecha final de la práctica, ¿sí? Recomendaciones, muchachos, también por experiencias, como les digo, me gusta mucho ilustrar como muchas situaciones que a veces se nos presentan. Si usted está en la empresa, se enfermó o está en su casa, amaneció muy enfermo,
necesita ir por urgencias, necesita ir a pedir una cita prioritaria. Utilice la EPS, porque es que para eso la empresa lo afilia, para que usted la utilice cuando lo requiere. Tuve en algún momento una situación con un aprendiz que por pereza de ir a hacer la fila, yo sé y creo que para nadie es un secreto, acá es algo complejo los sistemas de salud, ¿cierto? Ir a pedir una cita prioritaria, eso hay que pegarnos, es el madrugón del siglo, porque si no usted ya va y ya no hay fichos, ya no lo atienden. Ir a unas urgencias, yo sé que también es complejo, pero estamos acá, muchachos, y eso es lo que tenemos. Entonces, el ejemplo que les iba a poner era ese, o sea, este aprendiz, por no querer ir hasta la EPS o no sé exactamente cuáles llegaron a ser sus motivos, a ella le pareció más práctico X día, se enfermó y fui consultó al consultorio que quedaba ahí en el barrio donde vivía, el médico reconocidísimo en el barrio, el que tiene el consultorio en el barrio, pues ella fue allá. ¿Y qué pasó con esto? Esa incapacidad, por muy médico, por muy titulado que esté, que tenga todos los permisos de tener ese consultorio, para la empresa, muchachos, no es válida esa incapacidad. Entonces ahí voy es como con la reflexión, ojo, si ustedes van a estar por contrato de aprendizaje y llegan a enfermarse, utilice la EPS que la empresa le está brindando a usted, esa afiliación que la empresa le está brindando a usted. Porque en otros términos, el perjudicado va a ser usted. Si usted se enferma, repórtelo, no sea ausente. Eso puede tomarse como abandono de trabajo. Ah, es que yo estaba enfermo, es que yo tengo mi incapacidad, pero la tengo por 3 días, por 4 días, y cuando yo vaya a la empresa, pues yo presento mi incapacidad, no hagan eso. O sea, sí, a usted lo incapacitaron, pero es el deber ser suyo, es su responsabilidad reportar eso a la empresa, muchachos, para que eso después a usted no se le convierta en una dificultad. Vamos con la causal de suspensión de licencia de maternidad. Sí, hay algo diferente a lo que les mencioné en la causal anterior. Recuerden que en la causal anterior hablábamos de que si lo incapacitan 8 días, 8 días se le corre su fecha final de prácticas. Y acá, cuando es licencia de maternidad, no funciona así. Voy con un ejemplo. Sandra Torres está haciendo prácticas en la empresa X. Y resulta que estando en su 4 mes de prácticas, llegó el momento de tener el bebé. Como quien dice, cuando ella empezó a hacer la etapa productiva, ya estaba en embarazo, ¿cierto? Entonces, en el 4 mes, llegó el momento de tener el bebé. ¿Qué va a pasar? ¿Cuánto tiempo de incapacidad le van a dar a Sandra? Le van a dar 126 días calendario, que equivalen como a los 4 meses, ¿cierto? ¿Qué va a ocurrir cuando Sandra vuelva? Sandra no, a ella no se le va a correr la fecha de finalización por 126 días, no. Ella estaba en el 4 mes. ¿Cuánto tiempo entonces? ¿Quién me quiere responder eso? ¿Cuánto tiempo tendrá que hacer Sandra de tiempo restante de prácticas? De acuerdo a esta orientación que les acabo de indicar. Breymar, que veo que alzaste la manito. Buenas noches. Creería que solo los 2 meses para completar los 6. Exactamente. Ajá, muy bien. Esa es la diferencia que tenemos con el caso anterior. Esto solo aplica pues acá en licencia de maternidad. Que llegó el momento de tener al bebé y estaba en el quinto mes de práctica. Cuando retorne ese tiempo de licencia de maternidad, ¿cuánto tiempo le tocará hacer de práctica? 1 mes. Y así ajustará los 6 meses. ¿Qué es caso fortuito o fuerza mayor? Muchachos, pues hay diversas situaciones de caso fortuito o fuerza mayor.
Les voy con un ejemplo muy específico que también me pasó en algún momento con un aprendiz. Resulta que él ya estaba haciendo sus prácticas y fue amenazado en el barrio donde vivía con toda la familia. Esto él lo expuso en la empresa, obviamente lo expuso ante el SENA, en este caso pues me lo reportó a mí que era su instructora de seguimiento. Y este aprendiz se tuvo que ir de la ciudad. La amenaza pues siempre fue delicada, esto fue pues con registros en fiscalía, bueno, todos los trámites a lo que esto conlleva. ¿Qué ocurrió en la empresa? Le dijeron, vamos a hacer algo, vamos a suspender por un mes el contrato, a ver cómo se ponen las cosas, a ver si de pronto se organiza esa situación y ustedes pueden volver aquí a la ciudad, ¿cierto? Entonces, mire que eso fue como un común acuerdo entre las partes, entre la empresa y el aprendiz. ¿Qué hizo la empresa en su momento? Allá registró en el aplicativo una suspensión por cuál causal, por caso fortuito o fuerza mayor. Y allá en el sistema determinarían pues como otros detalles de cuál fue ese caso fortuito. Aquí yo les estoy dando la precisión. Fue porque el aprendiz fue amenazado con la familia y se tuvo que ir de la ciudad. Afortunadamente, pues esto termina en una historia feliz. La situación logró organizarse, pues como la persona o quienes habían hecho la amenaza los capturaron, en fin. Afortunadamente la aprendiz pudo retornar otra vez a la ciudad con su familia, prácticamente casi que cumpliéndose el mes de suspensión que había hecho la empresa. En este caso, ¿qué pasa? Pues a ese aprendiz se le corrió un mes su fecha de finalización de prácticas. ¿Fue en común acuerdo? Sí. Eso lo decidió esa empresa. Pudo haber sido en otra situación en que la empresa le hubiera dicho, no, pues mira, realmente nosotros necesitamos permanentemente el practicante. Entonces, para no perjudicarte, vamos a hacer una finalización por mutuo acuerdo. Ya les voy a hablar cuáles causales se pueden presentar para finalizar un contrato. Pero como les digo, esto terminó en historia feliz. Mi aprendiz en su momento se reintegró a la empresa, siguió sus prácticas, siguió su vida normal, pudo terminarlas. Eso sí, las prácticas como tal, la fecha final se le corrió un mes. Y vamos con la causal de vacaciones. Vacaciones por parte del empleador. Normalmente sucede como en dos momentos del año. Semana Santa, tiempo de Semana Santa y temporada de diciembre. Hay empresas, no todas, hay empresas que, y más que ahora ya se acerca Semana Santa o aprendices pues que ya tenemos en etapa práctica, hay empresas donde sacan vacaciones colectivas por toda la semana. Y a un aprendiz no lo van a dejar cuidando la empresa o no lo van a dejar solo en una empresa. En estos casos, ¿qué sucede? El empleador está con la autoridad de decirle al aprendiz, venga, joven aprendiz, la empresa la vamos a cerrar por Semana Santa, vamos a suspender tu contrato por esos 5 días, ¿sí? Y vuelves a retornar el 20, estoy en abril, sí, y vuelves a retornar el 21 de abril. ¿Qué se puede hacer eso? Sí, la empresa lo puede hacer, sí. Eso sí, debe de registrarlo en el sistema. ¿Qué va a pasar de pronto a aquellos aprendices que les van a dar toda la Semana Santa? Pues que su fecha final de práctica se va a correr por una semana. En diciembre, que es como otro caso que se puede presentar, hay empresas que salen a vacaciones desde el 18, 20, 22 de diciembre, 23, 24, pues ya esto es netamente de decisión de cada una de las empresas. Cierran totalmente la empresa. ¿Qué pasa?
llaman al aprendiz y le notifican, nos vamos a ir de vacaciones colectivas, vamos a estar 10 días, 12, 15 días con la empresa cerrada, se te va a registrar una suspensión de contrato por motivo de vacaciones del empleador. ¿Qué va a ocurrir? Esos 10, esos 15 días, pues se van a ver revertidos para usted como aprendiz en que su fecha final se le va a correr ese tiempo. ¿Listo? Eso es básicamente, muchachos, con algunos ejemplos. Espero pues que esos ejemplos les haya quedado como bien ilustrados y ustedes vayan teniendo bien la idea como en qué momento se puede dar una causal de suspensión. Causales de terminación. La diferencia entre una y otra, esto es que el contrato de aprendizaje va a quedar como en stand-by, va a quedar congelado por un determinado tiempo, siendo de que el aprendiz vuelve y se reintegra a las prácticas. Hay un dato muy importante. Cuando ustedes les suspenden un contrato, ustedes continúan afiliados a la EPS. Una empresa jamás puede suspenderle a usted el contrato y adicionalmente suspenderle la afiliación a la EPS. Esto no lo pueden hacer. Usted sigue amparado bajo la afiliación de esa EPS. Causales de terminación. Como pueden ver, también tenemos 4 causales específicas que son mutuo acuerdo, incumplimiento de obligaciones, bajo rendimiento o faltas disciplinarias y cancelación de matrícula. Mutuo acuerdo, muchachos, ¿cuándo se da una terminación de mutuo acuerdo en un contrato de aprendizaje? Ejemplo específico. Y ahorita más o menos les relacioné, recuerden que les dije que fueran cuidadosos a la hora de firmar un contrato de aprendizaje, que de pronto no vaya a ser que es porque la empresa necesita cumplir la cuota y usted en el afán ni siquiera indagó de qué es la empresa y bueno, y fue, firmó y quedó con su contrato. Y cuando fue a salir a sus prácticas, se encontró con la sorpresa de que allá no tienen funciones para delegar, ¿sí? Entonces, ese mutuo acuerdo puede darse por diversas razones. Un ejemplo concreto es como esto que les estoy diciendo en este momento. Me pasó hace poquito con un aprendiz de análisis y desarrollo de software de X universidad, una universidad aquí importante en Colombia. Programamos el primer seguimiento de etapa productiva. En ese primer seguimiento, uno valida cuáles son esas funciones que le tienen asignadas al aprendiz. Y resulta que siendo un aprendiz de análisis y desarrollo de software, las tareas que le tenían asignadas y que iban a seguir durante todo el semestre era asignación de citas a los usuarios, hacer unos informes, o sea, tareas netamente administrativas. Eso para un perfil de asistente administrativo, no para un perfil como el que ustedes deben de manejar una vez terminen su formación, ¿cierto? Que debe ser de qué? De análisis y desarrollo de software. Entonces ese momento me sirvió para detectar que al aprendiz la tenían en actividades completamente diferentes. Como cena, ¿qué hicimos? Se le recomendó que habían varias alternativas. Una, o lo ubica en funciones que son relacionadas y me dijeron, no, Ana, es que aquí no tenemos cómo. Gravísimo, ¿cierto? Porque la empresa, cuando firmaron las partes, ese contrato de aprendizaje, una empresa tiene conocimiento de esto, muchachos. Pero por eso a ustedes en estas charlas se les brinda como esa información tan importante para que ustedes la tengan en cuenta antes de que vayan a firmar un contrato de aprendizaje, ¿cierto? Entonces se les dijo, bueno, si ustedes no pueden ubicar al aprendiz por obvias razones, el aprendiz, el SENA no le va a aprobar las prácticas si no le van a cambiar esas funciones. Señora empresa, ustedes pueden ceder al aprendiz. ¿Qué es ceder a un aprendiz? Es que el aprendiz pueda ir a otra empresa
hacer sus prácticas, pero lo que es esa responsabilidad del pago de patrocinio, la afiliación a la EPS y a la ARL, la sigue asumiendo la empresa inicial. Sí, cuando yo les expuse esto, no, Ana Patricia, qué pena, pero es que nosotros necesitamos el aprendiz y yo les dije, por eso se les está recomendando varias opciones. La primera, no la pueden cumplir. La segunda, y eso que ceder un aprendiz les sigue contando como cuota a la empresa y me decían, no, es que nosotros necesitamos ese el aprendiz acá. Yo les dije, bueno, entonces la tercera opción es dar por finalizado por mutuo acuerdo. ¿Qué es esto? Pues que el aprendiz no puede continuar acá porque no tienen cómo garantizarle las funciones que se deben. Y ustedes pues no van a tener este aprendiz porque no pueden asignarle las funciones que se deben. Eso se llama un mutuo acuerdo entre las partes. ¿Qué ocurre cuando hay un mutuo acuerdo, una finalización de mutuo acuerdo, muchachos? Pues el aprendiz puede tener esa oportunidad de que el SENA le pueda activar nuevamente un segundo contrato de aprendizaje. Para esto hay que tener unos soportes, obviamente, que hay que escalarlos o a nivel de un precomité o dependiendo pues de la situación que haya surgido, se lleva a un comité de evaluación. Ya vamos a hablar del debido proceso. Eso es lo que es una terminación por mutuo acuerdo, que ambas partes están de acuerdo en finalizar porque hay una justificación, hay un soporte de peso en el cual se puede dar esa terminación. Incumplimiento, bueno, antes de pasar a incumplimiento, ojo con la finalización o la terminación de forma unánime. ¿Qué quiere decir esto? Que yo como aprendiz renuncio o doy por finalizado ese contrato sin escalar ante el SENA de pronto la situación que lo llevó a usted a hacer eso o porque simplemente se aburrió y la más fácil que vio fue, no, yo voy a renunciar, yo ya no quiero estar en esa empresa, voy a presentar mi carta de terminación de contrato. Muchachos, no se les vaya a ocurrir hacer cosas como esas. Eso es una falta gravísima, está estipulada en el reglamento del aprendiz. Si se presenta alguna situación, alguna dificultad desde el mundo laboral, acostumbrémonos siempre a acudir a, como a esa línea regular, ¿cierto? Ese conducto regular. Si la cosa está muy difícil manejarla desde la empresa, acuda a su institución educativa, en este caso ante el SENA, ante su instructor de seguimiento, ¿cierto? Está pasando esta situación, mire, yo qué puedo hacer, pero no se ponga a tomar decisiones a la carrera que lo pueden perjudicar a usted. El que usted renuncie o dé por terminado su contrato de aprendizaje es una falta gravísima, por ende es remitido a un comité de evaluación. Dependiendo de la gravedad de la situación, como se haya presentado esa renuncia, a usted le pueden llegar hasta cancelar la matrícula y no permitirle terminar sus prácticas, ¿sí? Incumplimiento de las obligaciones, pues prácticamente ya les mencioné con el ejemplo, con la ilustración anterior donde les dije como las diferentes situaciones que se presentó con esa empresa que tuve hace poco, con el aprendiz donde no le asignaron las funciones que debían. Entonces, el cumplimiento de las obligaciones puede darse o no solo por parte de la empresa, también puede darse por parte de un aprendiz. Y ahí es donde nos lleva a esta causal, bajo rendimiento o faltas disciplinarias. ¿Sí? ¿Qué ocurre cuando un aprendiz no está cumpliendo como debe ser, tiene bajo rendimiento en las asignaciones que le hacen? La empresa, el deber ser es que le haga un llamado de atención a usted, verbal o escrito. Esto hace parte del debido proceso. No funcionó el llamado de atención. La empresa está en todo su derecho de reportarle eso al SENA. Mire, pasa lo siguiente,
este aprendiz está fallando en esto, no está cumpliendo, aquí se le colabora, se le orienta, pero el aprendiz está perdido totalmente. Entonces, ¿qué hacemos como nosotros como SENA? Aplicamos un plan de mejoramiento en una reunión establecida con la empresa, el aprendiz se compromete a cumplir con una serie pues de situaciones, de cumplimientos de tareas, y ya nosotros como SENA haríamos seguimiento de ese plan de mejoramiento. Si tampoco cumple a cabalidad con esos compromisos que se establecieron en el plan de mejoramiento, les cuento que ahí la empresa tiene total autonomía de dar por terminado el contrato de aprendizaje. ¿Qué ocurre? ¿O esto a qué nos va a llevar? ¿O a qué va a llevar al aprendiz? A que sea reportado a un comité de evaluación. ¿Sí? Y por último, tenemos la cancelación de la matrícula. Yo les he hablado o les hablé hace un rato de que los contratos de aprendizaje pueden tenerse estando desde etapa lectiva. Y cuando en etapa lectiva se cancela una matrícula por bajo rendimiento, por deserción, porque de pronto usted no volvió, a asistir a la formación, bueno, hay diversas razones, ¿cierto? Pero si resulta que ese aprendiz le ocurre alguna de estas razones, el SENA perfectamente, bajo el amparo pues de la normatividad establecida, le cancela una matrícula a usted y por ende, pues nosotros como SENA le reportamos a la empresa que a usted se le canceló la matrícula y al cancelarle la matrícula, pues termina su contrato de aprendizaje y ahí ya dejará de percibir pues ese apoyo de sostenimiento que venía recibiendo y de igual forma le inactivan la afiliación a la EPS. Con todo lo anterior que les he contado, yo les estoy mencionando un debido proceso. Una empresa, si el aprendiz está con bajo rendimiento, el deber ser es que aplique este debido proceso. No es que no está bien, porque ahí estaría, digamos, saltándose un derecho que usted tiene, y es que si al primer llamado de atención usted le dicen, ¿sabe qué? Vayas, no lo quiero tener en la empresa, usted no está haciendo las tareas como se debe, ahí sería una falta por parte de la empresa. Una empresa debe ser cuidadosa y debe de acatar el debido proceso, ¿cierto? Llamados de atención, reportarle al SENA para que se realice el plan de mejoramiento, y en caso de que no sea funcional el plan de mejoramiento, ya saben que la empresa puede cancelarle el contrato, lo que lo conllevará a usted a que le realicen o se tiene que reportar para un comité de evaluación. Hasta acá están las generalidades de contrato de aprendizaje, muchachos. Ya les había dicho en un principio que la dinámica hoy de nuestra charla es que vamos a ver primero todas esas generalidades de las alternativas y vamos a dar un espacio para preguntas, para que no se nos empiece como a desorganizar acá nuestra reunión y los tiempos se nos cumplen y no alcanzamos a brindarles toda la información. ¿Listo? Segunda alternativa disponible a la cual usted podría de pronto pues como acudir: vinculación laboral o contractual. ¿Qué pasa en esta vinculación laboral o contractual, muchachos? Tenemos casos de aprendices que trabajan y esas funciones que tienen allá en su trabajo están articuladas con el programa que está estudiando. Perfecto, esa podrá ser su oportunidad de que aprovechemos que usted tiene ese vínculo laboral. ¿Para qué? Para que le sirva como práctica. Eso sí, las funciones deben de estar relacionadas. Si usted tiene un vínculo laboral, hace funciones diferentes y usted me va a decir a mí, Ana, ¿será que este vínculo laboral a mí me serviría para mis prácticas? Pues realmente no les va a servir. Es más, la autorización no la doy yo. Cuando se trate de
alternativas como vínculo laboral o pasantías, que ya vamos a hablar de esa otra alternativa, previamente hay que presentar unos documentos, hay unos prerequisitos que cumplir, los cuales, digamos, nosotros hacemos como instructores de seguimiento un primer filtro y posterior, pues si vemos que las actividades que se definen en esos documentos son válidas, procedemos a reportarle esto a la coordinación académica. La coordinación académica es quien ya revisa y determina si le da la autorización o no de realizar sus prácticas bajo esta alternativa. Como lo pueden ver, esta es la única alternativa que puede ser iniciada 3 meses antes de terminar con su etapa lectiva. En otras palabras, es cuando ya estén en el último trimestre de la formación, quienes tengan ese vínculo laboral y consideren que esas funciones que desarrollan allá en la empresa se articulan o están conectadas con con su diseño curricular, del programa que están estudiando, pues me lo hacen saber en su momento y yo ya les indicaré cuáles son esos documentos que nos deberán presentar para que usted pueda empezar a validar sus prácticas bajo esta modalidad. Ya queda claro que la coordinadora es quien las autoriza, que hay que presentar unos documentos previamente. No se le vaya a ocurrir a usted iniciar prácticas de manera pues autónoma y ya por allá cuando usted tiene un tiempo que usted considera que ya es tiempo de desarrollo de prácticas, me reporte y me diga, Ana, no, es que yo ya empecé las prácticas, como yo tengo un vínculo laboral que se relaciona con lo que estudié, ojo, eso no tendría validez. Por eso les estoy reiterando que la autorización no la da la coordinación académica. Sin esa autorización, muchachos, esas prácticas no tienen validez. Y ya saben que es la única alternativa que puede iniciarse en faltando 3 meses para terminar etapa lectiva. Las otras alternativas se pueden iniciar es una vez hayan terminado totalmente la etapa lectiva y que tengan obviamente todos los resultados de aprendizaje aprobados. Un aprendiz para prácticas por contrato de aprendizaje, para prácticas por pasantía, no se me puede ir, no puede iniciar sus prácticas si tiene resultados de aprendizaje pendientes por evaluar, ¿sí? Para que vayan teniendo en cuenta todo eso. Y hay un ejemplo, digamos, adicional que quiero compartirles acá con esta alternativa que nos ha pasado en algunos momentos y es, algunos quizás ya se lo pueden estar preguntando, ve, sí, yo trabajo, mis funciones aplican y llevo trabajando en el medio 6 años. Ve, Ana, a mí me homologan ese tiempo, yo ya llevo 6 años, tengo mis cartas donde tengo la experiencia laboral hace 6 años. Muchachos, el SENA no homologa experiencias laborales. Sí o sí, por mucha experiencia que usted tenga en el campo, le corresponderá hacer 6 meses de práctica. Aquí, ¿cuál es la ventaja si es por vínculo laboral? Pues empezaremos en su momento a hacerle seguimiento a esas prácticas y ya sabe que debe de cumplir con 6 meses. Tercera alternativa, vínculo formativo o conocido también como pasantía. ¿Qué es una pasantía, muchachos? Es otra posibilidad que usted tendría, si así lo decide, de realizar prácticas en una empresa. Esa empresa o institución debe estar legalmente constituida. ¿Sí? No se admiten o el SENA no nos autoriza prácticas en empresas que están informales, o sea, que no están debidamente constituidas. Hay 3 tipos de pasantía. Tenemos de apoyo a una unidad productiva familiar, tenemos de apoyo a una institución estatal, ONG o entidad sin ánimo de lucro,
Tenemos también la pasantía de asesoría a pequeñas y medianas empresas. ¿Qué particularidades es bueno que tengan presente con la pasantía? La pasantía o en la pasantía no hay pago de apoyo de sostenimiento como si lo tiene el contrato de aprendizaje, ¿sí? Hemos tenido casos, no son muchos, pero los hemos tenido, donde hay empresas que por su capacidad financiera han tenido pasantes y les brindan un auxilio de transporte mensual o les brindan un pago de una bonificación mensual, pero esto, ¿quién lo decide? Voluntariamente la empresa. O sea, eso está establecido rigurosamente bajo una normatividad. Hay un decreto que es el decreto 055 del 2015 donde la empresa lo único que debe de asumir es el pago de afiliación a la ARL. Es lo único que pues debe de asumir. Lo otro es voluntario. Y para poderlo afiliar a la ARL, como mínimo, la persona debe tener una afiliación activa a la EPS, bien sea como cotizante o como beneficiario, ¿sí? Esa pues sí es obligatorio, es rigor para que lo puedan afiliar a uno a la ARL. ¿Cuándo se puede iniciar la pasantía? Cuando hayan finalizado etapa lectiva. Y lo mismo, hay que presentar unos documentos previos. Hoy no me voy a detener a hablar sobre esos documentos. Eso será en esa inducción número 2 que, como les dije desde un principio, hablaremos de una forma más amplia sobre estas alternativas. Proyecto productivo. Esta es otra alternativa que se viene, digamos, ejecutando en el centro. Hasta hace algunos años, los proyectos productivos o quienes deseaban realizar prácticas bajo esta modalidad era por convocatorias que hacían desde la Dirección General del SENA. Desde hace 2 años, digamos, le dieron como la libertad o la autorización a cada centro de que siguieran ejecutando esas convocatorias porque por capacidades presupuestales desde la Dirección General no iban a hacer por el momento más convocatorias. Entonces, en la actualidad, en nuestro centro, tenemos funcional esta alternativa. Esta alternativa de proyecto productivo tiene un enfoque de ciencia, tecnología e innovación, o sea, es a partir de investigación. Esta alternativa tiene un prerequisito. Quienes deseen optar por esta alternativa, ojo acá, deben de participar durante 6 meses en un semillero de investigación. Además de participar, deben aprobarlo. O sea, en ese semillero de investigación hay realización de actividades, o sea, les toca cumplir con unos compromisos, unos entregables, y quienes aprueben ese proyecto productivo que tiene una duración de 6 meses, podrá pasar a esa siguiente fase y es desarrollar su alternativa de prácticas de proyecto productivo. Acá, como les voy a mostrar, ¿dónde hacen ese semillero? El centro de comercio les brinda totalmente gratis también ese semillero. Quien ha liderado la parte de los semilleros de investigación es el instructor Hugo Alexander Semanate. De hecho, ya hay otro par, otro compañero instructor, Oscar Germán Ramos, que es quien, digamos, ellos han estado liderando estos semilleros de investigación. Las inscripciones son permanentes, ¿sí? Anteriormente sí estaban manejando como unas fechas límites para inscripciones, pero dentro de lo que me informó el señor Semanate es que las inscripciones para el semillero son permanentes. Cuentan con un grupo de WhatsApp, ¿sí? Acá está el enlace. Esta información, muchachos, tanto la grabación de la charla como esta información de la presentación, yo se las voy a registrar en la plataforma.
la podrán tener disponible. Voy a tratar de que sea para mañana en horas de la mañana y si no en horas de la tarde, porque mañana en la mañana tengo varios seguimientos de etapa productiva con empresas, entonces no sé si me dé el tiempo y les puedo dejar lista estas publicaciones en el día de mañana. Entonces, para que lo sepa, para quienes están interesados, para quienes consideran que de pronto esta es la alternativa que más se acomoda a sus necesidades, ya sabe que se cuenta con ese prerequisito. Hay que hacer y aprobar el semillero de investigación, el cual tiene una duración de 6 meses, y posterior a esta aprobación es que usted podrá realizar sus prácticas bajo proyecto productivo, el cual también tiene una duración de 6 meses, ¿sí? Ahí ya es una determinación, un análisis que usted debe de hacer antes de, ¿sí? Para que lo tenga presente. Y está la alternativa de monitorías. Les cuento algo. En el centro, en muchas ocasiones, convocan a procesos de selección para monitorías. Esas monitorías, hay veces o me he dado cuenta que las hace es bienestar al aprendiz. A veces esas monitorías tienen un requerimiento muy específico y es la excelencia académica. O sea, quienes participen en esas convocatorias de monitorías tendrán que ir súper bien académicamente. ¿Qué es lo que pasa? Esas monitorías que se dan desde etapa lectiva no aplican para práctica. Acá al final de esta diapositiva, como ven, solo las monitorías que aplicarían para etapa productiva son las que en un momento dado, digamos, el centro como tal convoque a aprendices que hayan terminado ya toda su formación lectiva y que están brindando o están convocando a que se postulen a determinadas monitorías. Lo mismo que las alternativas anteriores, para que se le pueda admitir a usted esta alternativa, las funciones que realice ahí tendrán que estar articuladas con el programa que usted estudió. Por eso les decía, conozco es las que en ciertos momentos Bienestar al Aprendiz convoca, ¿sí? Convoca procesos de selección para monitorías por excelencia académica y básicamente son más como para apoyar algunas tareas administrativas, ¿cierto? Entonces, si vamos a hablar del caso particular de análisis y desarrollo de software, esas tareas genéricas administrativas, nada que ver con su perfil, ¿sí? Entonces, por eso se dice que serán válidas siempre y cuando sean posteriores a que usted haya finalizado su etapa lectiva y siempre y cuando haya terminado su formación académica. Bueno, en este punto vamos a hacer un pequeño stop. Voy a pasarles o les voy a poner en el chat, muchachos, este enlace. De acuerdo a lo que usted ha venido escuchando, usted en ese formulario, aparte pues de que va a servir para la asistencia, ¿sí? El último punto, el formulario, ay, vengan, yo les digo que acá no, ese formulario, creo que, o ese enlace que puse, creo que no les va a funcionar. Esperen acá, es porque está así, este segundo sí. Ahí les acabé de poner el enlace. Entonces, por favor, necesito que ingresen, se registren y de acuerdo a la información que acaban de escuchar, por favor, van a definir cuál considera usted que puede ser esa alternativa de prácticas que va a realizar. Recuerden que ya hicimos las aclaraciones respectivas, que posiblemente usted hoy me ponga que quiere la alternativa de pasantía, pero de pronto cuando ya vaya a iniciar formalmente sus prácticas, usted se ubicó en un vínculo laboral y está relacionado con lo que estudió, entonces su práctica como tal va a ser un vínculo laboral. Pero por lo pronto, hoy sí requiero, muchachos, que por favor se me registren
y en ese último punto me definan cuál puede ser esa posible alternativa de etapa productiva, porque requerimos que ese registro se visualice por lo menos de forma proyectada en el sistema de Sofía Plus. Eso se lo tengo que reportar a mi líder de etapa productiva. Ahora vamos a dar, Claudia, el espacio para preguntas. Necesito primero abarcar la información. Y miren que hoy es, digamos, algo muy general y sin embargo, mire que ya el tiempo va corriendo. Entonces, vamos a terminar de abarcar unas últimas cositas acá. Yo les voy a ir hablando y ustedes pueden a su vez hacer el registro, que eso no los va a demorar 2, 3 minuticos haciendo ese registro de asistencia. Muchachos, el año pasado, exactamente en noviembre, hubo actualización del reglamento del aprendiz. Esa actualización quedó denominada como Acuerdo 009 del 2024, ¿sí? Específicamente el capítulo 4, donde habla de las reglas de permanencia explícitas en ese artículo 43, numeral 2. ¿Qué nos dice ese acuerdo, muchachos? Deserción por incumplimiento de etapa productiva. Acá hay un cambio muy significativo y es ese tiempo límite que usted tiene para realizar sus prácticas. Lo voy a leer tal cual lo dice la norma. Se presenta cuando una vez terminada la etapa lectiva y teniendo como plazo límite la finalización por fecha de la ficha, el aprendiz no ha presentado la planeación de su etapa productiva en el formato establecido, avalado por el instructor de seguimiento. Esto aplica para aquellos programas de formación en los cuales el diseño curricular la incluye como requisito. Nosotros en este momento, lo que es para técnicas, carreras técnicas y tecnológicas, todas deben de realizar etapa productiva. ¿Por cuánto tiempo? Por 6 meses. Específicamente, ¿qué quiere decir esto? Ustedes tienen una fecha final de etapa lectiva. Eso es lo que se denomina entonces fecha de inicio de lectiva y ustedes tendrán una fecha de terminación de lectiva. Inmediatamente al día siguiente de haber terminado lectiva, ahí se empiezan a contar 6 meses de etapa productiva. ¿Cuál entonces es el equivalente de finalización por fecha de la ficha? Es esa fecha final donde se suman esos 6 meses de etapa productiva. Entonces, chicos, pues ustedes están iniciando, están sobre el primer trimestre, entonces es muy importante que se vayan proyectando sobre pronto cuál la alternativa, que vayan teniendo esa claridad a lo largo de su etapa lectiva y les permite entonces, una vez terminen con su etapa lectiva, poder estar ya muy definidos y tener como ya esa ubicación de dónde van a hacer sus prácticas. Este fue uno de los cambios significativos que tuvo ese acuerdo o ese reglamento, que en este caso pues es denominado el acuerdo 009 del 2024. Ahora sí, espero que si hayan diligenciado juiciosos la asistencia, ya voy a ir a dar una miradita. Vamos a dar el espacio para preguntas, para inquietudes. La forma en que vamos a dar como ese espacio es que por favor, quien tenga alguna duda, alguna inquietud, nos active la manito y de acuerdo al orden en que vayan activando las manitos, es que yo ya les doy el espacio de participación. Voy a darles una miradita
mientras que van activando las manitos, voy a ir acá rápidamente la parte de asistencia. Deme un momento, por favor. Bueno, muy juiciosos por acá. Estoy observando que tengo 37 registros hasta el momento. Observo, todos pues eligieron diversas alternativas. Muy bien. Si alguien más está pendiente por registrarse, por favor, realice su registro. Eso no lo va a demorar mucho. Vamos entonces a pasar a espacio de dudas, inquietudes. Ya es muy bueno escucharlos. Así pongo a descansar un poquito mi voz. En estos días he estado como un poquito afectadita de la garganta. Vamos entonces con Claudia Ocaña. No, perdón, Claudia Ocampo. Claudia, ¿cuál es tu inquietud? Ana, buenas noches para ti, para mis compañeros. Mi nombre es Claudia Patricia Ocampo y pertenezco a la ficha 311-8292. A ver, según lo que yo tengo entendido, en el SENA uno solamente una vez en la vida puede aspirar a tener contrato de aprendizaje. Yo tuve la fortuna de ya realizar una técnica con el SENA, entonces ya para mí esa opción está vedada. Pero te hago una pregunta. Claudia, ¿qué técnica hiciste? Soy técnica en cocina. Entonces, tal como lo expresaste, así es. Solo se puede tener un contrato de aprendizaje cuando no hay encadenamiento. Y tu ejemplo, yo siempre lo pongo, el de tu técnico, para explicarles qué es un encadenamiento. Entonces les digo, un aprendiz en 2, hace 3 años, 5, realizó un técnico en cocina y actualmente se encuentra estudiando análisis y desarrollo de software. ¿Será que entre estos dos programas hay encadenamiento? No lo hay. Por eso no se puede tener un segundo contrato de aprendizaje. ¿Cuándo sí se puede tener? Cuando hizo, por ejemplo, un técnico de la misma línea, un técnico en sistemas, un técnico en análisis y desarrollo de software, perfectamente tiene encadenamiento con la tecnología. Y ahí es donde el SENA le puede otorgar la posibilidad de tener un segundo contrato. Bueno, Ana, en esa oportunidad el SENA me ayudó a mí a conseguir el patrocinio. Pues por lo que he podido estudiar de las opciones que hay, con la única que me identifico es con la pasantía, aunque me parece un poquito complicado porque pues de todas maneras todos los gastos corren de cuenta de uno. Pero igual el SENA le puede ayudar a uno a conseguir la pasantía o toca conseguirla ya de cuenta de uno. Claudia, te cuento que la pasantía es de autogestión del aprendiz. En el SENA no tenemos alguna plataforma como si la tienen los contratos de aprendizaje. En el SENA no disponemos de un sistema, de un aplicativo donde se registren los aprendices que necesitan o quieren optar por una pasantía. Es netamente autogestión del aprendiz. A mí a veces, ¿qué me pasa? En los seguimientos que yo hago, me dicen, Ana, mira, nosotros estamos ubicados en Cali,
de pronto tienes conocimiento de aprendices de X programa. Y me ha pasado, una vez me pasó fue con Sura, unos practicantes que requerían para Sura, pero bajo la figura de pasantía. Pero esto no es que se dé muy constante. Cuando una empresa o una institución a mí me dice que requiere un pasante, yo lo que hago es notificarles al correo electrónico a los que no han iniciado prácticas y que indicaron que la alternativa era pasantía, se les pasa la información. Pero esto, Claudia, es gestión, pura autogestión del aprendiz. Pero entonces la empresa no hay problema, la empresa que uno escoja, o sea, no hay requisitos como previos a que tiene que ser una empresa en sí, puede ser cualquier empresa. Acuérdate que yo les mencioné que la empresa, o sea, ¿cuál es como el requerimiento de la empresa? Debe de estar legalmente constituida. No, pues no se acepta, el SENA no admite empresas informales. Debe estar legalmente constituida, o sea, que tenga registro de Cámara de Comercio, ¿cierto? Que tenga ese representante legal, porque son unos documentos que uno solicita para poderlos presentar ante la coordinación académica. Entonces, la empresa aquí, pues digamos, ese es como el requisito principal. Ah, listo, Ana, muchísimas gracias. Con gusto, Claudia. Lady Salomón. Muy buenas noches, instructora Ana. Mi pregunta básicamente es, si yo en este momento, un ejemplo, escogiera el contrato de aprendizaje, pero realmente como lo que tú decías, lo de la EPS, pues actualmente yo soy beneficiaria de mi esposo de las fuerzas militares, ¿sí? Entonces en esa opción ahí yo, o sea, eso se llamaría que como es un régimen ya, un caso especial. Tengo entendido que yo el año pasado en noviembre yo le escribí al correo, al instructor encargado, y él me decía que ya entraríamos a validar. No sé qué tan cierto sea o hay que. Bueno, ahí tu consulta, yo sí se la escalaría a Oscar Rincón, como para brindarte de pronto de forma muy asertiva ese caso tan específico, porque los militares, policías, guardas de centros penitenciarios los rige, ¿cierto? Tienen un régimen especial. En este caso, una empresa que te brinde contrato de aprendizaje a nivel legal debe de afiliar a la EPS al aprendiz, ¿cierto? ¿Eso qué implicaría? Entonces, de que tú no seas beneficiaria para que puedas pasar al sistema de afiliación con la empresa. Pero como te digo, Lady, te voy a pedir un favor, que me escribas, porque sí quisiera escalar, porque ya hay cositas de normatividad que efectivamente cuando a mí ya me preguntan cosas muy específicas, yo sí se las escalo a mi líder, a Oscar Rincón, ¿cierto? Como ya que él me puede dar la orientación desde la parte normativa. Ahí acabé de poner nuevamente la primera diapositiva. Por favor, toma este dato de mi correo electrónico y redáctame esa solicitud, esa consulta que me acabas de hacer. Yo la escalo con mi líder y por correo electrónico te doy una respuesta. Quiero darte mejor como una respuesta asertiva y no desde mis imaginarios o decirte, no, pues renuncia a ser beneficiaria para que la empresa te pueda afiliar. Yo más bien escalo esa consulta. ¿Listo? Perfecto, sí, porque el año pasado e inclusive pues nos hicieron básicamente como una charla al respecto. Entonces, ahí yo tomé el pantallazo efectivamente del instructor encargado, yo le escribí internamente y él me dijo que sí se podía manejar y que la empresa sí se podía, o sea, sí podía hacer como ese, digámoslo así, sacrificio. Entonces, no sé si todavía está, digamos, como esa alternativa, como esa opción de sí poder dar la opción
dar la opción de aprendizaje, perdón. Por eso te digo, yo mejor la quiero averiguar y no irte a dar una información errada. ¿Listo? Ah, perfecto. Listo, sí, señora. Muchas gracias. Entonces, escríbeme el correíto para yo poder hacer la gestión y la averiguación respectiva. ¿Listo? Perfecto, ya le tomé el pantallazo. Muchas gracias. Con gusto, Lady. Juan Esteban. Juan Esteban Rivera, buenas noches. Cuéntame cuál es tu inquietud. Hola Ana, buenas noches. ¿Me escuchas? Sí, yo te escucho muy bien. Listo, Ana. Pues mira, el inconveniente que yo tengo es pues parecido como la primera persona que habló. Yo en ese momento me encuentro pues en prácticas por parte de la universidad. Entonces, pues veo en lo que has hablado que en mi caso se aplicaría más para las pasantías. Y referente a lo que has respondido a la compañera, yo quisiera pues saber en qué fecha comenzaría como a diligenciar el tema pues de buscar la empresa para que me aplique pues para las pasantías. Y en tal caso, nosotros tendríamos que tener pues como una autorización por parte de ustedes para realizar las prácticas. Entonces, Ana, no sé como qué fecha Sí, más o menos. señor. Yo entre lo que les explicaba, les decía que lo que es la alternativa de vínculo laboral y pasantía requieren de la autorización de la coordinación académica. Ningún aprendiz me puede iniciar prácticas, digamos una pasantía, y decirme muy olímpicamente por allá los 2 meses, Ana, yo ya inicié mis prácticas, estoy bajo una pasantía. Mejor dicho, van a hacer pegar del techo a Ana. Yo le voy a decir, ¿cómo así? ¿Y quién le autorizó a usted esas prácticas? Entonces, ojo con eso, que no vayan a perder ni tiempo. Todo esto rigurosamente lleva un proceso, es un procedimiento. Y dentro de ese procedimiento hay unos documentos iniciales. Pues desde ya hoy no se tiene concebido hablar de cuáles documentos, cuáles son esos requisitos que ustedes me deben presentar. Lo que yo sí te puedo indicar, dame un momento acá, busco en el sistema. eh, la fecha ¿tú eres de cuál ficha? Porque aquí tengo hoy 3 fichas. Soy Todas de la salen el ficha mismo día. 311-8542. 8542. Dame un momento acá. Yo busco en el sistema 8542. Según el sistema de la información que nos brindan, las fechas de práctica para tu ficha están es para el 18 de agosto del 2026. O sea, yo también ya les indiqué que en pasantía solo pueden iniciarlas una vez terminan lectiva. No, no, el SENA no les autoriza antes, ¿cierto? Entonces, una vez terminas lectiva, si ya tienes la empresa de aquí a esa fecha, presentas documentos, revisamos, escalo ante la coordinación académica y ella es la que autoriza el inicio de las prácticas. Listo, Ana, muchísimas gracias por la información. Listo, Juan Esteban, con mucho gusto. Seguimos con Angie Ureña. Angie, ¿cuál es tu inquietud? Hola, buenas noches. ¿Me escuchas? Sí, señora, muy bien. Bueno, lo que sucede es que yo había hecho, pues estaba haciendo un tecnólogo en análisis y desarrollos de sistema de información, pero por cuestiones pues personales lo perdí. Entonces, yo ya había hecho contrato de aprendizaje con Salud Total en la ciudad de Bogotá. Y ya literalmente me faltaba solo un resultado para que me dieran el check, o sea, para ya graduarme, pero lo perdí.
Entonces yo quisiera saber si ya teniendo, digamos, que esa oportunidad cuando estudié anteriormente, no puedo volver a tener contrato de aprendizaje. Las segundas, digamos, como oportunidades para tener ese segundo contrato de aprendizaje, pues uno es que esa formación anterior tenga articulación con la actual. Y segundo, que haya sido graduado, o sea, que haya terminado la etapa productiva. Si no la terminaste, ahí se pierde la oportunidad de tener ese segundo contrato de aprendizaje. Listo, gracias. Ok, Angie. Alejandro Sepúlveda, ¿cuál es la inquietud que tienes? Cuéntanos. Buenas noches, instructora. Sí, prácticamente es la misma que de la primera persona que te hizo la pregunta referente a la línea, ¿cierto? Yo hice ya una técnica, se llama asistente en desarrollo de software, pero la hice en el CESDE. Esa es como la única inquietud, es decir, se puede que haya sido en otra institución para volver a hacer las Sí se prácticas. puede. Ah, ok. ¿Hiciste tus prácticas? ¿Las aprobaste? Sí, claro que sí. Entonces, en ese caso, Alejandro, de estar interesado en optar por un segundo contrato de aprendizaje, me escribes y yo ya te indicaría cuáles son los documentos que debes de presentar, porque sí se debe presentar unos documentos en donde ya el aval y la autorización la daría la coordinación académica, pero sí se puede, así, si esa técnica fue en otra institución, es válido, sí se puede. Ah, perfecto. Muchas gracias. Con mucho gusto. Nicolás Cubillos, cuéntanos cuál es tu inquietud. Hola Nicolás, ¿nos escuchas? Tienes la manito levantada, pero no te escucho. De pronto tienes dificultad con tu audio. Sí, No me está sé. molestando. ¿Ahí me escuchan mejor? ¿De pronto me escuchan? Ahí sí te escucho. Ajá, Qué cuéntame. pena, sí, un problemita en el audio, qué pena. Primero que todo, buenas noches. Una preguntita, Buenas después noches. de revisar toda la charla tengo un inconveniente. Lo que pasa es que por temas laborales, al 25 de este mes me va a tocar salir del país para España. Entonces, en este caso, para yo poder terminar y culminar mi etapa productiva, la única opción que de pronto pueda tener yo es la etapa ay, se me olvidó la etapa de Productiva. proyecto. Sí, No, la etapa productiva. exacto, la etapa productiva, entonces la opción que me queda a mí más fácil viene siendo la investigación. Proyecto productivo. Sí, Esa es una. Tienes también la opción si llegas allá y te ubicas en algo relacionado con lo que estudiaste y funciones relacionadas con las que estudiaste, también se te admitiría el vínculo laboral. De pronto la que sí no aplicaría, la que estaría muy restrictiva es la de contrato de aprendizaje. Esa sí, pues sí, claro. ahí fuera del país no aplicaría. Pero lo que es la de vínculo laboral, pasantía o proyecto productivo serían las que se acomodarían a tu situación. Ah, ok, perfecto. Vale, esa es la dudita que tenía, Sí, señorita. Muchísimas gracias. con gusto. Vamos a cerrar esta sección de preguntas con Héctor Alfonso Rubiano. Cuéntame, Héctor, o cuéntanos, ¿cuál es tu inquietud? Sí, ante todo, buenas noches, instructora. Mi inquietud es la siguiente. De las siguientes dos alternativas para el desarrollo de la etapa productiva, o sea, el proyecto productivo y la monitoría, ¿tienen algún incentivo económico para el aprendiz?
Las monitorías, si el centro convocara para una monitoría, pero para aprendices que ya hayan finalizado lectiva y que éstos le puedan aplicar de acuerdo a las funciones que van a hacer, aplican y están relacionadas con el programa que estudiaron, normalmente sí tienen un incentivo. Proyecto productivo no. El proyecto productivo sí no tiene incentivos. Bueno, correcto. Muchas gracias. Ok, bueno, había dicho que ya cerramos ronda de preguntas con Héctor, con Ferney, y ahí sí, cerramos preguntas, muchachos, y vamos dándole finalización a nuestro encuentro de hoy. Ferney, ¿cuál es tu inquietud? Hola, Ferney, no escucho, tienes el audio apagado. ¿Ahora sí me escuchan? Sí. Ok, bueno, primero buenas noches, instructora, y a todos. Pues con respecto a lo que dijo de las diferentes opciones de etapa productiva, pues estoy interesado personalmente en el contrato de aprendizaje. Me gustaría saber, pues sabiendo que tiene la parte del apoyo económico, ¿cuándo se inicia? O sea, si tiene como una fecha de inicio para inscribirse o, bueno, ¿cómo es el proceso? Ustedes ya aplican, porque normalmente como mínimo debe de tener como ya estar 3 meses después de haber iniciado formación, o sea, ustedes ya cumplen con el requisito. Y lo otro es que recuerde que les conté que hay una persona encargada de la charla de cómo manejar el aplicativo, cómo se pueden postular y mirar vacantes para convocatorias y de pronto pues en una de esas vacantes puedan quizás salir favorecidos. O sea, ya lo que es la selección y todo esto va es por cuenta de la empresa. Nosotros como SENA, digamos, tenemos la administración del aplicativo, pero ya la empresa es la responsable pues de convocar, de seleccionar, ¿sí? Y habíamos dicho, establecido, que esa solicitud para estas charlas, pues yo le consulté al instructor vocero de ustedes, a José Ignacio, y me cuentan que esa charla no la han recibido. Entonces, esa solicitud la pueden hacer o a través del vocero de la ficha o a través de José Ignacio, que le solicite al señor Henry cuándo pueden programar la charla y ahí ya ustedes se enteran cómo es el manejo del aplicativo. Ok, vale, muchas gracias. Ok, bueno, Ferney. Bueno, aprendices, creo que fue un espacio muy productivo. Espero que por lo menos ya hoy creo que empezaron a salir de muchas dudas. Recuerden que más adelante vamos a volver a tener otro encuentro. Sí, recuerden que nosotros lo llamamos inducción momento 1, inducción momento 2 e inducción momento 3. Y también les dije que no se tienen que esperar a que tengamos ese encuentro. Ya tienen mi correo electrónico. Si se les va presentando dudas o inquietudes, me escriben. Eso sí, les pido un poquito de paciencia. A veces no puedo responder en la inmediatez los correos. Tengo una alta demanda de seguimientos de etapa productiva, pero toda la labor la voy haciendo. Voy respondiendo correos, atiendo mis seguimientos, reviso evidencias. Bueno, aquí hacemos un montón de cosas. Muchas gracias por participar, por estar activos, por estar atentos. Y bueno, muchachos, yo les deseo muchos éxitos. Recuerden que esta grabación se subirá y se registrará en la plataforma, en cada una de las fichas, al igual que la presentación. Muchísimas gracias y que pasen una feliz noche. Ana, muchas gracias. Me retiro rapidito porque voy para otra. Muy bien. Muchas gracias. Ok, Después conversamos. ajá. Chao. Listo, que estén muy bien, hasta luego.